Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el próximo caso de liquidación especial, los casos especiales de liquidación del impuesto al agregado. En esta ocasión vamos a ver todo lo relativo a los intereses, ¿sí? Al cobro de intereses. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es básicamente, en cuanto al objeto, bueno, que es objeto porque es una locación del primer inciso B de la ley, y se encuentra en el tercero E, apartado 21, pero el nacimiento del hecho imponible es lo que presenta más particularidades, y ello lo encontramos en el inciso B del artículo 5, ¿sí? Punto 7. En este caso, nos dice que el hecho imponible se va a generar, o se va a perfeccionar el nacimiento del hecho imponible, con el vencimiento del plazo fijado para el cobro de estos intereses o la percepción. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta es que se va a generar cuando ocurra lo anterior de estas dos situaciones: el vencimiento del plazo fijado para el cobro o la percepción, el devengamiento o el cobro. Estamos hablando siempre de intereses moratorios, es decir, intereses por el uso del dinero. Cuando se otorga un préstamo y se cobra un interés con el vencimiento de la cuota, vence el interés, en ese caso, ahí tenemos que verificar cuándo se genera hecho imponible. Si se paga el vencimiento, o antes del vencimiento, o después del vencimiento. En el caso que se paga el vencimiento, nace con el vencimiento, y si se paga antes, va a ser antes, y si se paga después, con el vencimiento también. Pero existe un caso especial, que está contemplado en el artículo 24 del decreto reglamentario, que es para el caso de los intereses punitorios o resarcitorios, es decir, cuando vence el plazo para el pago de la cuota con más el interés moratorio, ya se empiezan a generar intereses punitorios, y en ese caso esos intereses punitorios que se generan ya no van a vencer con el vencimiento del plazo fijo para el cobro, porque no van a tener vencimiento, porque ya son intereses posteriores al vencimiento. Por lo tanto, en ese caso, el hecho imponible nace con la percepción. Estos intereses que son punitorios por no haber pagado en término, solamente nacen con la percepción. Concepto de percepción que se entiende en un sentido amplio. No es solamente cuando se cobren, sino que pueden ser que esos intereses sean capitalizados en una cuenta, que sean acumulados, que sean puestos a disposición, ¿sí? Y no solamente entregados al dinero, salvo, en esta situación, estos intereses van a generar siempre el nacimiento del hecho imponible con la percepción, salvo que se produzca su refinanciación, es decir, bueno, no me pagaste el vencimiento, generó intereses punitorios, se generaron intereses punitorios por no haber pagado. Hasta acá llegamos, no me pagaste, bueno, hagamos una cosa, te refinancio todo de nuevo, el capital, los moratorios, los punitorios, todo, hagamos una nueva financiación, y en ese caso ya dejan de ser punitorios, pasan a ser intereses moratorios, y por lo tanto, ahí sí van a volver a generar el nacimiento del hecho imponible con el vencimiento, con el nuevo vencimiento fijado para el cobro o el pago de la cuota con los intereses incluidos, o la percepción, lo que ocurra primero. Vamos entonces a ver este ejercicio práctico, ¿sí? Ejercicio práctico número 30 de la página 49 de la Guía de Trabajos Prácticos, que nos dice que Senda SRL es una casa de préstamos personales de dinero, responsable inscripto en el IVA, que otorga un préstamo al señor Juan Loyola, que es consumidor final, por 1.000 pesos en marzo de 2021, y que devenga un interés de ese préstamo de 120 pesos, en este caso neto de IVA, con vencimiento el 30 de abril de 2021. Y nos pide determinar el periodo y monto de débito fiscal correspondiente que se debe declarar por las siguientes situaciones. En la situación A, el cliente abona el 15 de mayo 1.120 más 40 pesos de interés punitorio. En la opción B, el cliente abona el 29 de abril 1.120 pesos, y en la opción C, hasta la fecha el cliente no pagó nada. Entonces vamos a la opción A. Haciendo una regla de tiempo, vemos que en marzo se realiza un préstamo por 1.000 pesos, que devenga intereses por 120 pesos,
cuyo vencimiento se produce el 30 de abril. ¿Cuándo se produce el nacimiento del hecho imponible? Y nos dice el inciso B, punto 7 del artículo 5 de la ley, con el vencimiento o la percepción, lo que sea anterior. ¿Cuándo paga en este caso el cliente? Y paga el 15 de mayo. Entonces, ¿cuándo ocurrió el vencimiento? El 30 de abril, por lo tanto, en este caso, el nacimiento del hecho imponible se generó en abril. Vamos a tener en la declaración jurada de abril, como base imponible, 120 pesos. ¿Y por qué 120 pesos? Y no 1120, que es el vencimiento. Porque recordemos, y esto grábenlo, escríbanlo con letras mayúsculas, subrayenlo, resáltenlo, pónganlo en un cuadro. En el caso de intereses, solamente está grabado el interés y no el capital, ¿sí? Porque acá el servicio que está dentro del objeto es de la ley de IVA es el interés, no el capital. La devolución del capital nunca va a estar grabada por el IVA. Entonces, en el mes de abril o en el periodo 4 de 2021, nosotros vamos a tener una base imponible de 120 pesos y un débito fiscal de 25,20, que es el resultado de calcular el 21% de esos 120 pesos de interés de vengo en abril. ¿Y qué ocurre en mayo? Y en mayo nos dice que paga los 1.120 el 15 de mayo, más 40 pesos de interés punitorio. ¿Y qué habíamos dicho en este caso? Que el artículo 24 del decreto reglamentario establecía para este tipo de interés y que se generaba el hecho imponible con la percepción, es decir, en el mes de mayo. Entonces, en el mes de mayo, esta empresa, Casa de Préstamos Personales de Dinero, Senda SRL, va a generar un débito fiscal también de 8 pesos con 40, que va a surgir de aplicarle el 21% a los 40 pesos de interés punitorio que pagó el cliente por haber abonado fuera de término. Vamos a la opción B o a la alternativa B, que nos dice que el cliente abona el 29 de abril de 2021, 1.120 pesos. En este caso, ¿cuándo se produce el nacimiento del hecho imponible? Y el vencimiento para el pago era el 30 de abril, el pago fue el 29 de abril, el nacimiento del hecho imponible se produce el 29 de abril. A los efectos de la liquidación es lo mismo, porque nosotros liquidamos en forma mensual, vamos a liquidar el mes de abril, entonces en marzo no vamos a tener débito fiscal porque lo único que hubo fue una operación de un préstamo, pero no se generó el interés, todavía no venció. Y en abril vamos a tener un débito fiscal de 25,20 pesos que va a surgir de aplicarle el 21% de la alícuota del IVA que corresponde para este tipo de operaciones a los 120 pesos que se generaron, se devengaron de interés en el periodo de abril y cuyo nacimiento del hecho imponible en este caso se produjo el 29 de abril porque fue lo anterior al vencimiento. La opción C, hasta la fecha el cliente no pagó nada. Es decir, estamos en mayo y el cliente todavía no pagó. Los intereses de financiación, en el caso de los intereses, el nacimiento del hecho imponible se produce en abril y el débito fiscal es de 25 pesos con 20, ¿sí? Igual que las opciones anteriores, porque se produjo el vencimiento y no la percepción, y por lo tanto, como el vencimiento ya se produjo y fue lo primero, ocurrió primero que la percepción, va a generar el débito fiscal en el mes de abril. Como todavía no pagó, no hay percepción de intereses punitorios, por lo tanto, tampoco va a haber nacimiento de hecho imponible en los meses posteriores hasta que pague. Si el cliente paga en junio, se van a calcular los intereses punitorios hasta el mes de junio, y en ese caso va a generar en junio el nacimiento de hecho imponible por esos intereses. Recordar lo que les acabo de decir, importantísimo, recordar y recordar bien, porque suele ser un error muy común en parciales o exámenes finales, que no está grabado nunca el capital, solamente la ley de IVA graba los intereses. Bueno, habiendo sido todo lo que restaba de ver de este práctico con los casos especiales en la liquidación del IVA, los dejo y por cualquier consulta pueden concurrir a las clases de consulta que se dan los martes a las 19 horas y que se publica el enlace para la reunión, o de lo contrario también a través del aula virtual, dejando sus consultas y que van a ser respondidas por el cuerpo docente. Muchas gracias, hasta luego.